Buenas tardes, bienvenidos todos de nuevo al ciclo de ponencias de la Federación Andaluza de Fotografía. Tenemos hoy una charla muy interesante con un maestro de maestros, un compañero y fotógrafo excepcional, José Benito Ruiz. Antes quiero dar paso a nuestro presidente de la Federación Andaluza, Jerónimo Villena. Así que buenas tardes, Jerónimo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos, estimados presidentes, estimados asociados de la Federación Andaluza y a todas aquellas personas que estáis hoy detrás de la cámara para escuchar, pues bueno, a un gran maestro, como ha dicho Fran, y un gran amigo. Es decir, esta federación tiene siempre una deuda con José Benito Ruiz, porque siempre está dispuesto a estar con nosotros y es absolutamente de agradecer. Simplemente deciros, agradecer pues, a este equipo que hay detrás del ciclo de ponencias, entre ellos a Albert Garrido como Directos Pro, a Fran Márquez que, con su equipo, que está Julio Sevillano, Juanjo Martín Pino, que realizan estas ponencias y que llevamos desde octubre del año pasado cada mes con una de ellas. Nada más deciros que aprovechéis esta charla, bienvenidos y de nuevo, José Benito, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por estar y te esperamos muy pronto también. Y si puede ser, a ver si es presencial. Así que buenas tardes a todos. Gracias, Jerónimo. Buenas tardes. Bueno, voy a intentar ser breve si es posible, porque hablar de Benito o de José Benito Ruiz es muy difícil resumir su vida, su vocación y su profesión. Pero bueno, quiero hablar de Benito es hablar un poco de todos nosotros y de la vida y de la naturaleza y de ética, porque son sus valores y bueno, todo el que lo conoce pues nos ha hecho que nos interesemos más por esa forma de vida que él lleva, que es excepcional. Yo quiero decir, para el que no lo conozca, que creo que habrá poca gente que no conozca a José Benito Ruiz, que él nació en Alicante y bueno, se define como naturalista, como fotógrafo y como escritor vocacional. En el año 87 descubre junto al doctor Rivera una nueva especie arbórea para Europa. Este es un hecho que yo desconocía, pero bueno, a ver si después nos puede contar brevemente en qué consistió ese descubrimiento y cómo fue. Y fue un hecho, evidentemente, que bueno, se publicó en numerosos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. También colaboró en el mundo cinematográfico. Ha sido operador de cámara, ha sido director de fotografía y guionista de documentales y series de televisión. Pero como fotógrafo se aficionó a la naturaleza a los 12 años y se convirtió en fotógrafo profesional a los 22. Trabajó para varias agencias nacionales e internacionales. Sí es cierto que en el año 93 pues, comienza a trabajar para el departamento, para la unidad de historia de la BBC. Bueno, José Benito imparte conferencias, clases magistrales, charlas, ponencias, tiene escritos, libros, artículos, es formador de formadores, formador de fotógrafos, miembro de jurado y formador de jurados internacional. Hay que decir que es una de las primeras personas o de los únicos españoles que empezó a colaborar como jurado en concursos internacionales. En muchos de ellos ha sido el único español participante. Lo conocen en todos sitios, lo quieren en todo el mundo porque sí se siente agradecido y lo dice a boca llena, agradece siempre a todos los amigos que le han ayudado en el camino, en esta trayectoria, a formarse como persona y como fotógrafo. Y eso es de agradecer y la verdad es que, bueno, pues todo el que empieza a conocerlo al final le tiene un cariño especial. Quiero decir brevemente, a modo de reseña, que bueno, que tiene publicados, creo, alrededor de 15 libros y muchos proyectos personales creados por él, a destacar quizás uno que se tituló Un año de fotografía en el 2011. Hizo 41 clases online, se retransmitieron en internet por todo el mundo, más de 7.000 personas, y que siguieron este curso, cuya semilla fue la carencia que él detectaba que había en el mundo formativo para todo el que quería iniciarse como fotógrafo. Gracias a él, pues todos hemos aprendido fotografía y todos seguimos aprendiendo fotografía. Tiene numerosos proyectos más. Actualmente pues tiene la Casa de la Fotografía, es una empresa, una escuela de formación, digamos, con la que sigue llenándonos y saturándonos, gracias a Dios, de formación académica y fotográfica. Y que quisiera terminar, por ser breve, haciendo un llamamiento, bueno, nombrando el código ético de AEFONA, de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, que presidió, una asociación fundada en el 93, que tiene un código ético, como digo, muy bien resumido en 15 artículos, en 15 pasos, y que quizás sean el fundamento y la base del trabajo de Benito. Él dice, leo textualmente, el respeto por la naturaleza debe prevalecer sobre cualquier actividad que realicemos. Por ello, debemos ser responsables de nuestros actos y velar por el mundo que nos rodea.
Esa es ese es su mensaje y nos encanta al que le guste el mundo fotográfico o el mundo de la naturaleza seguir. Así que gracias por sentar estas bases, gracias por hacer posible que demos estos pasos contigo, Benito. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y cuando quieras, estamos deseando de aprender muchas cosas contigo. Muchas gracias, Fran, muy amable. Oye, pues un placer estar aquí también acompañado, dar las buenas tardes, el agradecimiento, bueno, a las personas con las que trato, sobre todo Alberto, Fran y Jerónimo, pero al gran equipo de la Federación Andaluza de Fotografía, tanto voluntarios pues como asociaciones y juntas directivas de esas asociaciones que lo componen. El mundo del asociacionismo pues nos proporciona a todos unos beneficios enormes. Entonces, ¿qué menos podemos hacer los ponentes y las personas que impartimos formación? Pues que dedicarnos un poco a fomentarla y a devolver un poquito tanto que nos dan las asociaciones a nuestro sector de la fotografía. A mí me toca este tema hoy, que es análisis de la imagen, que lo propuse yo porque creo que pues que no detecto que haya tanto curso, tanta formación sobre cómo analizar una imagen. Entonces he querido preparar pues cómo es mi propuesta o cómo afronto yo en los cursos y en la formación que imparto el momento en el que tengo que hablar de imágenes. Entonces, para mí es una cosa pues, de mucha responsabilidad, de mucho trabajo previo y bueno, pues esta es un poco la propuesta. Todos estos contenidos que traigo en mis presentaciones ahora forman parte de la Casa de la Foto, la Casa de la Fotografía, casadelafoto.com, y en esta plataforma para la formación pues impartimos un montón de formación. Tenemos una zona abierta, una zona gratuita para descargas, donde hay libros, artículos, vídeos, y bueno, se cuida mucho por parte del grupo que lo gestiona, de los amigos que lo gestionan, por parte de Paulo como director, de Cristian como informático y yo me encargo un poco de coordinar la formación, pues nos cuidamos mucho que tener este tipo de material, que haya directos, que haya una buena promoción y sobre todo esa zona abierta que esté bien nutrida también, para que no solo miremos hacia adentro de la Casa de la Foto, sino también tengamos un jardín que se pueda visitar. Bueno, este protocolo empieza desde la propuesta de ese momento mágico que es cuando aparece una foto delante de nosotros. Es decir, hay un momento en el que vamos a descubrir una obra que nunca hemos visto antes o reencontrarnos con una que ya conocemos y para mí ese momento es un momento de introspección, es un momento en el que tengo la oportunidad de percibir la imagen y que me transmita, que me impacte, que me llene, que me comunique, ¿no? Ahí estoy bastante predispuesto, bastante concentrado, bastante receptivo a recibir qué me quiere comunicar. Ese es el momento en el que la imagen todavía es un todo, todavía no hemos analizado, no la hemos particionado, no la hemos diseccionado, sino que percibimos todos sus valores, todo, mensaje, momento, composición, todo lo que tiene la imagen nos llega de repente. Entonces, sin que forme parte del análisis, pero ese momento lo he querido resaltar como ese primer momento del que depende también el análisis, porque sin esa observación previa y esa detección de detalles, pues es muy difícil proceder al análisis. Y tampoco quiero empezar con el análisis sin darle la oportunidad a la foto y a la persona que hizo la foto de comunicar, de que nos transmita, de que nos evoque. Algo ha pasado, ¿verdad? Sí, aquí. Vale, ahí estamos. Vale. Y luego ya, digamos, después de esta primera fase que es muy importante, de descubrimiento, de reencuentro, pasaríamos ya a valorar esos aspectos clave, que para mí son clave para analizarla, como es el lenguaje en el que está expresada, el nivel de expresión, si hay algún recurso de narrativa visual, y luego atiendo especialmente al impacto visual, que se compone en mi opinión o en mi forma de entender la fotografía, de una parte emocional, donde mensaje y momento tienen una fuerza muy, muy destacada, y una parte estética, unas claves estéticas que depende pues, de cómo hemos utilizado los elementos de la composición, es decir, ya estamos hablando de composición. Bueno, pues esto es de lo que hablaba, ¿no? De repente aparece una imagen y pues si la conocía me reencuentro con ella y si no la conocía, pues de repente aparece aquí
Y entonces pues me hago preguntas de qué me habrán querido transmitir con esta imagen, tiene un título, no lo tiene, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ante una imagen, yo la propuesta analítica que hago es primero apreciar esa imagen que ha aparecido a dos niveles, ese primero que se ve entera, general, a distancia, que nos permite percibirla todos sus valores en conjunto, que equivaldría en una obra impresa pues a esos 2,5 veces la distancia con respecto a su lado mayor para observarla, es decir, una obra de 1 metro, del lado mayor hay que observarla a 2,5 metros para verla entera, sin tener que recorrerla, para que los ojos la perciban como un todo. Y aquí, pues eso, atiendo mucho a mis reacciones, a si me despierta emociones, qué tipo de emociones. Aquí es donde estoy tratando de percibir eso. Luego, en un segundo vistazo, en este aspecto general, pues tendré que separar esa parte emocional y esa parte estética de la que hablaba. Luego me acerco y entonces veo esas sutilezas, esas partes, esos detalles, eso que no he podido observar en la distancia, esas dudas que me ha despertado. Entonces me acercaré pues a proceder a ese análisis más en detalle, podríamos decir. Entonces, al principio de la obra tenemos que dejar esa oportunidad de que nos hable, de que nos comunique, de que nos diga, de percibir qué valores hay, qué nos quiere transmitir, de poder empatizar, no solo con la obra, sino con la persona que hace la obra, qué le puede haber interesado de esta escena, qué querrá decir con esta escena. Y luego, pues ya procedo, como digo, a esas dos distancias de evaluación. No quiero insistir mucho en esa parte de la observación de la obra que no forma parte exactamente del comentario de la misma o del análisis de la misma, pero sí, desde luego, quería resaltar su importancia. Bueno, entramos ya de lleno en ese análisis de la imagen, en esa parte en la que todo el mundo está expectante de alguien que la tiene que analizar. Este análisis puede ser o verbal, es decir, hablado, o bien escrito. Puede ser como un ejercicio en el que vamos a describir una imagen y ver sus valores. Bueno, esta es mi propuesta, que ya la hemos visto al inicio. Vamos a hablar primero del lenguaje, el lenguaje en el que se expresa la imagen. Bueno, esta es una dualidad, es una dicotomía fundamental, empezar a distinguir las imágenes que hablan, que están expresadas en un lenguaje fotográfico, de aquellas que están expresadas en un lenguaje compositivo. Esta primera dualidad es importantísima. Saber el lenguaje, solo hay dos lenguajes en la imagen y no veo justificado en la fotografía, y menos en una fotografía que ya tiene cierto nivel, pues hablamos de jueces, de analistas de la imagen, pues que no se conozca esta dicotomía. Este es un ejemplo típico del lenguaje fotográfico. Son fotos muy modernas, de mucho momento. Y bueno, vamos a analizar un poco qué es esto del lenguaje fotográfico, que a lo mejor algunos ha quedado sorprendido de si todo es fotografía. Sí, pero dentro del arte hay dos lenguajes en el arte. Uno que nos habla más de la composición y otro que nos habla más del momento y se llama lenguaje fotográfico. Para el lenguaje fotográfico no hay intenciones compositivas. El lenguaje fotográfico puro supone que ignoras cualquier valor compositivo. Solo quieres asegurar captar un momento, plasmar un instante que seguramente pues, va a ser único, va a ser irrepetible. El momento, no la foto. Las fotos todas son únicas por cuestiones de luz, de pose, de actitud, de ángulo, de focal, pero el momento que vives, un amanecer, pues mañana habrá otro amanecer, igual incluso más bonito que el de hoy, no lo sabemos. Pero hay situaciones, hay momentos que suponen un punto muy álgido y que suponen pues eso que seguramente no vuelvas a ver en la vida. Pues esto es lo que busca el lenguaje fotográfico. Su único valor del lenguaje fotográfico puro es captar un momento. Dentro del arte tenemos también pintores que descubren lo que trae la fotografía, se llama lenguaje fotográfico porque aparece con la fotografía, y los pintores que han estudiado composición durante muchos años de repente empiezan a ver como una especie de lenguaje de la anticomposición. Y fue Joaquín Sorolla, pintor español, el que descubrió esta nueva estética, estas nuevas propuestas visuales que no se conocían antes en el mundo de la pintura. Este tipo de fotografías donde resulta pues
vacío, ir buscando componentes estéticas, porque nadie las ha pensado. La persona que hizo esta foto simplemente vio que se venía un accidente en este premio de esquí y dijo, pues tengo una imagen, esto ya tiene noticia. Si ahora resulta pues que iba a ser el ganador, que es el favorito, de repente puedo ilustrar que ya no lo va a ser. Esto, pues, este tipo de fotografías, pues claro, en el lenguaje periodístico, en el lenguaje de la información, son valiosísimas. Una noticia sin imagen es una noticia que no existe, que no va a leer. La imagen es la que está despertando la intención de la lectura en cuanto a las noticias. Bueno, entonces en este lenguaje fotográfico tenemos ese valor máximo que es el momento. El instante que captamos lo justifica todo. El lenguaje fotográfico ignora el nivel de expresión abstracto y se basa en el realista o documental. Es decir, la foto tiene que estar razonablemente nítida, razonablemente. Se tiene que ver lo que contiene. No hay intención artística o pictórica dentro de este lenguaje. El horizonte puede aparecer desnivelado, desproporcionado, puede haber una dimensión muy plana, tonal, falta de profundidad, las formas pueden estar cortadas, inclinadas, superpuestas, las perspectivas forzadas, se puede plasmar deformación de las ópticas. Y hay fotos pues que muchos conoceremos de los premios WordPress Photo. Son fotos muy reconocidas las que estoy poniendo. En este tipo de fotos, pues claro, no procede hablar de, pues estoy viendo ruido en la parte superior. Sí, sí, el ruido está, pero al fotógrafo no le importa. Y a muchos espectadores no le importan. ¿Y el horizonte no está inclinado? Sí, está muy inclinado. Y sí, y le puede sacar mil cositas a la foto, pero es que no ha habido ninguna intención compositiva. Está hecha casi de noche, en la casi total oscuridad, y lo que plasma es ese momento dramático y absolutamente simbólico del riesgo de comenzar una nueva vida, de ese niño que simboliza el futuro, la esperanza, la ilusión que pasa entre esas alambradas a otro lugar, a otro territorio. Pueden haber aberraciones, imperfecciones en las ópticas, brillos, puntos luminosos, el enfoque puede ser muy selectivo con un fondo desenfocado y a veces el sujeto principal puede no tener un foco bien definido. Puede haber un color llamativo, incoherente, puede haber borrosidad, encuadres centrífugos, es decir, que hay una fuga del encuadre, una intención de salida muy fuerte del encuadre. Puede ser que la escena esté fragmentada. Pues este tipo de fotos confusas pues forman parte de este gran lenguaje que no por... Muchas personas estarán pensando que esto pues como que es sencillo, ¿no?, de comprender, y sí, pero ¿cuántas veces lo hemos oído antes? Yo no oigo que se hable tanto del lenguaje fotográfico y del compositivo separados ya y con un tipo de obras que se califican en uno o en otro. Bueno, esta corresponde a este lenguaje fotográfico, ilustra ese accidente tremendo en el Grand National, en una carrera de caballos muy conocida, y bueno, pues son premios en los WordPress Photo. Ya vemos que hay puntos de vista infrecuentes, fondos caóticos, desorden, la luz artificial a veces es disparada simplemente con el flash desde la cámara, luz frontal de alto contraste con sombras duras. A veces incluso las obras en su presentación están inclinadas para nivelar el horizonte y es una presentación inusual. O sea que vamos a ver un tipo de lenguaje muy complejo y forma parte de este conocimiento del lenguaje fotográfico. Ahora viene, precisamente con esta foto, un punto de inflexión que es la mezcla de los lenguajes. Es decir, el lenguaje fotográfico puro lo hemos encontrado en alguna de las imágenes previas, donde claramente nos intenta componer. El sujeto puede quedar en cualquier parte del encuadre y bueno, simplemente la foto existe y documenta ese momento irrepetible y probablemente es la única foto que exista de ese momento irrepetible en todo el mundo, en todo el planeta. Pero luego vemos que aunque esté esa componente de momento tan tremenda, como estamos viendo en la foto, pues hay una intención compositiva. Yo ahora me pongo en la piel, intento empatizar con este fotógrafo, con Ronaldo Smith, y me imagino que viene un tío en llamas corriendo hacia mí
Y yo veo que aquí el hombre ha nivelado la cámara, ha compuesto, hay un razonable nitidez, hay una composición que respeta. No sé, veo ese esfuerzo que dices, ¿cómo puede tener esta sangre fría? ¿O se lo ha visto venir? O alguien, desde luego, muy entrenado y muy preparado y sobre todo con un gusto mucho más compositivo que lo que estamos viendo del lenguaje fotográfico puro. El lenguaje compositivo busca el impacto estético o visual, prioriza la estética de la obra, aunque no puede que no ignore el mensaje o el momento, pueden estar presentes, pero la prioridad es que la obra sea estética, que tenga impacto visual. Entonces, bueno, pues puede haber momento o no haberlo, o que sea muy sutil, o que sea muy poco fuerte, muy poco impactante, pero los elementos, el uso que se hace mediante las fuerzas de expresión y las bondades de la composición va a estar ahí. Y luego teníamos al final esta mezcla de lenguajes, esta mezcla en la que según cada persona, según cómo se entiende la fotografía, según en qué punto evolutivo dentro de la fotografía estés, los mezclas. Y eres o bien más compositivo o bien más fotográfico. A veces hay personas que priorizan muchísimo más el momento que la composición y personas que cuando lo mezclan tienen composiciones con momento. Y en ese caso, pues sacrifican a la composición o sacrifican al momento. Bueno, esta foto ya es mía, ya es de lenguaje compositivo. Es decir, que ya estoy cuidando proporciones, nivelación, esquema tonal. Bueno, y eso no significa que la foto se tome con más lentitud o con más rapidez. Esto está incorporado en tu ADN y cuando vas a pulsar el botón son 10 milésimas de segundo, lo que cuesta inclinar un poquito la cámara aquí, allá o disparar así o así. Es decir, que no va con la velocidad, va más con el concepto y con el gusto personal de expresarse en un tipo de lenguaje o en otro. Todo esto lo estamos viendo porque cuando lleguemos al final y empecemos a analizar una imagen, saber en qué lenguaje se expresa va a ser importante. Es decir, si tengo que analizar una imagen, poder decir, bueno, pues esta imagen está expresada en un lenguaje fotográfico, compositivo, o tiene una mezcla muy interesante de ambos en este sentido. Es importante. Nivel de expresión, es lo que vamos a ver ahora. En qué nivel de expresión se está expresando la obra. Tenemos estos tres niveles de expresión. Es decir, la obra puede estar expresada a un nivel realista, donde hay nitidez, donde percibo muy bien lo que tiene la imagen porque pertenece al mundo real. Abstracto, es este nivel de expresión donde la realidad aparece distorsionada, como en esta foto que estoy mostrando. Esta foto no es realista. Aún distingo un bosque o puedo imaginarme un bosque, pero no sé si he fotografiado un cuadro, si he fotografiado de verdad el bosque con una velocidad de obturación muy lenta, o si he cogido, no sé qué ha sucedido, pero es la realidad distorsionada. Y el nivel de expresión simbólico, la simbología. Es decir, no sé si puede haber un mensaje más oculto detrás de un símbolo, de un icono, de una forma que está representando otra realidad diferente. Bueno, pues estos son los tres niveles de expresión y hay que conocer un poquito sobre ellos. Hablan sobre todo de la intención de la autora o del autor a la hora de hacer la foto, a la hora de plasmarla. Es una elección muy personal, es con qué estética y con qué expresión voy a plasmar mi mensaje. Entonces, bueno, hay sujetos que tienen ya un contenido en sí mismos, pues por carga de textura, por ejemplo, pues ya tiene un contenido abstracto o simbólico, pero puede utilizar una técnica realista y que el nivel de expresión sea realista. Así que como puede haber un poco de confusión, vamos a ver unos ejemplos. El nivel simbólico puede combinarse con el realista o con el abstracto, es decir, es un nivel que permite la combinación con otros dos. Es decir, los que son excluyentes son el realista y el abstracto. Y el simbólico se va a combinar con uno o con otro. Bueno, esta es una típica imagen realista, donde veo que hay nitidez, profundidad de campo, percibo detalles. Entiendo que el objetivo final de esta imagen es informar. Y por eso pues tiene este tipo de valores que hacen que yo perciba muy bien la realidad que vio esta persona que estaba allí haciendo la foto. Es decir, que la intención, estamos hablando de la intención, es captar la realidad como la vimos, intentar conseguir un alto grado de detalle
y sirve pues para ilustrar y para informar sobre objetos, lugares, personas, paisajes, animales. Algunas suelen ser simplemente descriptivas y así es como empezamos muchos artistas visuales. Es decir, el descubrimiento de la fotografía muchas veces es por esa capacidad de captación del detalle que ofrece la fotografía. Y esto es lo que nos sorprende y así empezamos relacionándonos con este soporte. En general, es el lenguaje en el que utiliza la ciencia, donde se quiere informar, la prensa, que también quiere informar, la documentación, la investigación, la salvaguarda de escenas y de imágenes y de objetos que van a desaparecer con el tiempo, de antigüedades, por ejemplo, o de etnias. Y aunque se exprese en blanco y negro, pero la realidad se ha plasmado tal y como es, tal y como existe. Entonces reconozco muy bien las formas y corresponden al mundo que nos rodea, al mundo que conocemos. ¿Qué sucede en este nivel realista? Pues que el contenido de lo que plasmamos puede tener una cierta carga abstracta. El contenido, no la intención es realista, pero ya sea pues por el tipo de sujeto, el tipo de encuadre, el posicionamiento de la toma, el tipo de detalle que estoy plasmando, pues tenga un contenido abstracto. Pero no hay que olvidar que la intención y el punto de vista es realista. Ahora veremos en los ejemplos un poco pues cómo son estas imágenes, ¿no? Casi siempre estas imágenes expresadas en nivel realista de contenidos abstractos suelen ser el inicio del descubrimiento de la propia abstracción, de que podemos distorsionar la realidad. Bueno, estas son imágenes realistas, lo que pasa es que una es una sombra de un árbol en la pared, pero es como está plasmándose la sombra en la pared, es decir, no ha habido intención de distorsionar esa sombra en la pared. Y otra es una salina, unas fotos aéreas en las marismas de Cádiz, en marea baja, y lo mismo, es decir, que ahí veo el detalle, la veo nítida, pero el contenido de la imagen tiene esa carga abstracta, el contenido, pero el nivel de expresión es realista. Nivel de expresión realista y el contenido es bastante abstracto. Ya veo pues que la estructura de la imagen es distinta a lo que suelo ver. No hay un horizonte, no hay unos ejes, y entonces eso es lo que despista. Pero en cuanto me fijo en la intención de quien hizo la obra, que se plasma, es cuando descubro ese realismo en la obra. Vale, entonces este nivel realista de contenido abstracto pues depende del tipo de sujeto, porque tiene muchas texturas, tenga una forma inusual, tenga una dominante de color muy, muy fuerte, o el estado en el que está, una flor muerta de hace mucho tiempo y entonces me despista y la veo muy abstracta, pero está expresada a nivel realista. Esto no nos puede despistar. Bueno, pues el encuadre también puede llevarnos a ver ese contenido abstracto, dónde hemos posicionado la cámara, en picados y contrapicados, el esquema tonal o el uso de una clave tonal puede también llevarnos a percibir un contenido abstracto, pero en cuanto vea que hay nitidez, en cuanto vea que corresponde a un elemento del mundo real, veré que el nivel de expresión es realista. Esta escena sucedió tal y como la estamos viendo, solo que el contenido que plasma es muy abstracto. Espero explicarme bien porque esto va a formar parte luego del análisis y el comentario de la imagen. La abstracción supone distorsionar la realidad, es decir, el esfuerzo porque la realidad ya no sea la realidad, sino lo que yo quiero que sea la realidad, como yo la interpreto, y entonces la distorsiono. Se basa en utilizar la técnica de una forma inusual, ya que no quiero nitidez, no quiero plasmar el detalle. Entonces voy a buscar velocidades de obturación baja, reflejos en el agua, reflejos en metales, no sé, filtrar la escena a través de una tela, por ejemplo, de un plástico, y entonces estoy distorsionando esa realidad y estoy buscando expresarme desde ese punto de vista abstracto, donde no va a haber nitidez y donde va a haber un poco esa expresión artística o emocional de ese lenguaje que es el propio del arte, los sueños, las emociones, las visiones, la imaginación. Es decir, este nivel es el propio de ese tipo de imágenes, que nos hablan de mundos que no existen, que me estoy inventando con esa distorsión. Esta me trae muchos recuerdos porque la hice en la plaza de Antequera, donde hicimos el curso delante del museo. Había una palmera y en un ratito pues me puse a hacer fotos a muy baja velocidad de obturación con un filtro de densidad neutra, diafragmando mucho.
y pues una palmera, simplemente. ¿Cuál ha sido mi intención? Mi intención no es plasmar los detalles de la palmera. Mi intención ha sido distorsionar a la palmera y que no sea real. Bueno, pues es una imagen abstracta. Esto ya es una imagen abstracta. Aquí tenemos otra de un bosque de noche, iluminado con unas farolas que habían allí, que impacta la luz en esos troncos de árboles. Busco una exposición de varios segundos y sacudo mi cámara, muevo la cámara hacia arriba, hacia abajo, la agito un poquito para que distorsione la realidad y plasme mi visión de pues, un bosque mágico que no existe, que forma parte ahora de mi mundo de fotografías, pero no forma parte de la realidad tal y como la percibimos. Es muy importante también el nivel simbólico, saber detectarlo en ese análisis de una imagen, esa simbología que puede que una imagen nos esté hablando de otra realidad, de otra figuración, de otro contenido. Como decía, se puede combinar con esa estética y esa técnica del realismo o de la abstracción, pero además añade pues ese nuevo sentido, esa nueva interpretación a través de formas o de símbolos que nos van a llevar a una interpretación diferente de la imagen. Este es el lenguaje propio de la psicología, de la subjetividad, del oculto. Es decir, es un lenguaje o es un nivel más complejo que los anteriores. Y muchas veces requiere de una formación y de un esfuerzo a la hora de comprenderlo. Esta imagen pertenece al nivel de expresión realista y tiene una carga simbólica, tanto por la cruz como por la forma que hacen esas dos tórtolas juntas, que están formando ahí pues esa parejita que tiene como una forma de corazón en diversas zonas del encuadre. Y que nos lleva a hablar un poco también del amor y la muerte juntos. Este también es simbólico y realista, es una mujer embarazada dentro de una cueva que funciona a su vez como úteros, como una reiteración, como una repetición de conceptos. Es la vida dentro de una oquedad, de una cavidad, el desarrollo de una vida. Pero es realista, es decir, que aunque he buscado una situación de muy alto contraste, es el interior de una cueva con el exterior con muchísima más luz, con una diferencia tremenda de Vs, y entonces pues he podido plasmar mucho negro y mucho blanco, una clave bitonal extrema. Y ahora tengo la simbología desde el lenguaje abstracto, desde el nivel de expresión abstracto. Es decir, aquí tengo combinada la simbología con la abstracción. He distorsionado la realidad a través de un cristal mojado, sacudiendo la cámara, intentando que este faro se convierta en un coloso, en un gigante, en un guardián. Y bueno, pues ahí viene la simbología de la imagen dentro de ese nivel de expresión abstracto. Otro aspecto muy importante para analizar bien una imagen es la narrativa visual, conocer algunos recursos de narrativa visual y sobre todo pues elegir aquellos conceptos de la narrativa visual más frecuentes, más comunes o que más identifiquen las obras que voy a analizar. La comparación, la metáfora, la elipsis, la sinécdoque, el pleonasmo, oxímoron, atanáclasis, pareidolia, es importante conocerlos. En este caso es una metáfora visual lo que estamos viendo y pues esta realidad, esta foto que es un macro de una planta, de un ágave, de una pitera, me está evocando pues una forma femenina, me está llevando a otra realidad muy distinta. Esto lo consigue la metáfora visual y de repente una imagen me traslada a otro concepto y a otro mensaje totalmente diferente del que se plasma con este realismo. La narrativa visual es la que hace pues, que una imagen muy sencilla evoque un montón de cosas. Desde el punto de vista objetivo, estoy viendo la mano de un chimpancé y dos barrotes. Desde el punto de vista emocional y de la interpretación de la imagen, desde esta narrativa visual en la que solo veo una mano, pero esa mano a través de la sinécdoque me está representando un ser vivo, además es una mano muy próxima a la del ser humano, con la que puedo empatizar muy fácilmente, pues de repente la imagen me habla de la libertad, del cautiverio, de la privación de la dignidad en cuanto se produce pues este encarcelamiento o este encierro de por vida dentro de una jaula con barrotes y hormigón. Bueno, pues al final con mucha sencillez estamos hablando de temas muy complejos,
porque estamos utilizando a nuestro favor la narrativa visual. Y luego llegamos a esta última parte del impacto visual, con una componente emocional que depende mucho de dos aspectos clave en la imagen, que son mensaje y momento. Pues mensaje puede ser, no sé, puedo estar hablando de las desigualdades sociales, de los colectivos más desfavorecidos, del hambre, del sufrimiento, del dolor, del abandono, de la traición. Todo esto es mensaje. Y todo esto, según nuestras experiencias en la vida, pues nos puede hacer que empaticemos muchísimo con la imagen que estamos viendo, porque habla de un tema al que somos sensibles como seres humanos. Y momento. Ese momento que veíamos que era fundamental, el único valor que perseguía el lenguaje fotográfico puro, forma gran parte del impacto emocional. Si estamos ante una obra que nos transmite que es la única que existe de ese momento histórico, pues le vamos a dar mucho valor y emocionalmente vamos a reaccionar con mucho ímpetu, con mucha fuerza ante ese momento. No olvidemos también que una imagen es un todo. Es como empecé yo esta presentación. O sea, estamos ahora en esa parte de disección, pero antes le hemos dado esa oportunidad de impactarnos emocionalmente. Y vale, vamos a ver un poco, a desarrollar esta parte que sería mensaje y momento, porque en el análisis de la imagen es importantísimo. O sea, todo lo que estamos viendo forma una parte fundamental al analizar y al comprender la imagen. El mensaje, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se percibe ese mensaje? Bueno, es una gradación, es una gradualidad entre los mensajes muy trascendentes o los muy banales, muy triviales. Es decir, hay cosas importantes sobre la vida, el amor, pues esos mensajes fuertes que todos comprendemos, el dolor, la muerte, la alegría. Bueno, o puede ser un mensaje pues mucho más común, de hoy encontré una flor, puede ser el mensaje de mi foto. Bueno, mañana puedo encontrar otra, incluso puede ser más bonita que la que encontré hoy. Entonces hay mensajes más banales, más triviales, y hay mensajes más trascendentes, más importantes, más genéricos, más globales, más universales. Muy bien. Digamos que el concepto de una obra, cuando analizamos una obra y hablamos de concepto, es su tema genérico. El concepto puede ser la muerte, por ejemplo. Y el mensaje es qué decimos en concreto de la muerte. Pues, por ejemplo, que tengo miedo a la muerte, o va a ser un descanso el día que uno se muere, lo que sea que quiera decir de ese concepto. O sea, el concepto sería un tema muy genérico y el mensaje sería lo concreto, cómo abordo ese concepto en concreto. Entonces el análisis debe atender, claro, a evaluar y atender y desarrollar estos conocimientos del mensaje y concepto, y sobre todo dentro de ese contenido que tiene la obra, de ese mensaje que tiene la obra, si hay un título o no lo hay, y su grado de conexión. O sea, que haya un título ya me da información de que la persona que ha hecho la foto quiere que tenga un título, que puede ser condicionante o no condicionante. La persona que no le pone título a una obra obviamente no quiere condicionar, quiere dejar absoluta libertad de interpretación. Pero la que pone un título puede ser un título que desconcierte, que no tenga una conexión con la imagen, o bien puede ser un título que esté súper conectado y lo que quiera es influir en nuestra percepción de la obra y condicionarnos a que entendamos la obra como se quería que fuera entendida. Pues todo esto es lo que forma parte de ese análisis de la obra, al menos en su impacto emocional. El mensaje es, vamos a ver un poco, concepto, mensaje y título, sobre todo, es decir, todo lo que lleva a este contenido que tiene esa imagen, ese paquete que nos entrega la imagen de contenido. El concepto aquí es la desesperación. El mensaje es: la vida te puede llevar al límite del sufrimiento, a la pérdida de la esperanza, a situaciones muy extremas. El contenido más desarrollado,
pues la sensación de ahogo, de no poder respirar, de estar de abandono, de pedir ayuda y que no se atienda, de resiliencia, de asumir una derrota y dejar de luchar y ya llegar un poco al final, ¿no? El concepto y el título, digamos, el contexto y el título de la obra nos lleva a percibir un poco esta sensación dramática. Se llama, el título es Mundos Interiores y cada imagen tiene la historia de una persona en su texto, en su pie de foto. Este es el mundo de Elena y explica un poco ese pie de foto, el suceso que ha acontecido y cómo se siente esta persona. Y finalmente, al final del texto, pues cómo se desenlaza esta desesperación. Si Elena sigue viva o no sigue viva y por qué y qué sucedió en este contexto. Pero es muy importante en el análisis de la imagen atender al concepto, al mensaje, al contenido, una sinopsis, es decir, al desarrollo de ese mensaje contado, un poquito más desarrollado, y al título, si lo hay, no lo hay y cómo conecta con la imagen. Bueno, eso en cuanto a mensaje. Vamos a ver esta segunda parte que es el momento. El momento tiene también una gradación que va o que hace, digamos que se basa en lo raro o infrecuente que es o lo cotidiano que es. Por ejemplo, un amanecer es algo cotidiano y frecuente. Todos los días sucede un amanecer, más bonito, más feo. Entonces en la vida, si madrugas, vas a ver muchos. Y si no, pues hablemos de los atardeceres. Vas a ver muchos, es algo muy cotidiano. No me habla de un momento especial por sí mismo. Tal vez combinado, sí. Un momento extremo hacia el otro lado, a la infrecuencia, a lo inusual, pues imagínate una foto nocturna de un paisaje africano de acacias con jirafas deambulando y relámpagos en el cielo. Pues claro, esa foto en cuanto la veo, pues detecto que ese momento es mucho más irrepetible pues que un amanecer de dos nubes rojas en el cielo. Bueno, entonces a veces este momento es un valor único, aislado, que es propio del lenguaje fotográfico, o bien formar parte del todo y estar combinado pues con un intento compositivo, ya sería este lenguaje compositivo. El análisis de la imagen no solo debe atender a lo frecuente o infrecuente que es este momento, sino también, como hemos dicho, al lenguaje de la imagen, a esos dos lenguajes, a esa dicotomía de lenguajes. Bueno, aquí tenemos un momento atmosférico, que se ha creado esta neblina, esta atmósfera que envuelve toda la imagen. Luego tengo la presencia de la luna en el encuadre, también aporta momento. Tengo el crepúsculo, está anocheciendo, tengo todavía esa claridad en el cielo y tengo la luz del faro encendida. Bueno, pues hay muchas componentes de momento. El momento en esta foto pues tiene mucha presencia. No todos los días este faro está así. Hay días en los que no aparece ni neblina, ni luna, y tienes una situación muy común o muy frecuente. Bueno, para no extenderme mucho, llegamos ya al impacto visual, que es la parte estética de la imagen. Esa parte, esas claves que va a detectar pues mi percepción y va a decir, oye, qué agradable es la foto, me gusta, qué bonita es, además de todo lo que expresa es bonita y me encanta, ¿no? Bueno, es una parte muy fundamental en el lenguaje compositivo. El lenguaje fotográfico puro no existe. Es cuando se mezcla o cuando todo el lenguaje que estoy utilizando, todos los valores que estoy utilizando son compositivos. ¿Cómo se valora, cómo se aborda este impacto visual estético? Bueno, pues a través del conocimiento de los elementos de la sintaxis visual, es decir, el punto, línea, forma, textura, dimensión, color, escala, movimiento, el cómo se han utilizado, si han encontrado su esencia, cuáles están presentes, qué papel tienen. Esto es importantísimo a la hora de ver cómo se ha utilizado o cómo influyen en la parte estética, en la parte compositiva de la imagen. Las fuerzas de expresión, que no todo el mundo pues las conoce bien, pero todo esto, la imagen bien compuesta tiene un montón de ciencia metida dentro, un montón de conocimientos artísticos. Entonces las fuerzas de expresión, la armonía, el contraste, el equilibrio, que es fundamental ante una obra equilibrada, con equilibrio espacial, equilibrio de pesos, la reacción siempre es muy positiva.
La reacción siempre es, ¡uy, qué bonita es la foto! Ya simplemente con tener equilibrio, con tener algunos de estos valores, la foto ya es apreciada, ya despierta una reacción sobre su belleza. Bueno, la dominación, el aislamiento, la tensión, el agrupamiento son técnicas para reforzar el impacto visual. Estas son las fuerzas de expresión. Es importantísimo en fotografía, en composición. Bueno, aquí de nuevo aparece una imagen y nos está hablando pues de todo esto, de cómo estoy utilizando el movimiento, de cómo estoy utilizando la dirección, de cómo estoy mezclando, estoy dándole mucha prioridad a la abstracción. Ya no me interesa que se vean solamente los troncos nítidos, de repente estoy conectando los elementos, estoy buscando transmitir el mensaje de que los árboles están conectados, son una comunidad, son seres vivos, el bosque está vivo. Y los árboles se comunican, los árboles susurran, los árboles se hablan, los árboles se relacionan. No como nosotros entendemos, porque no tienen boca y lengua, pero a través de hormonas, a través de un montón de, incluso a nivel de raíces, no solo del exterior. Las bondades de la composición, esos valores tan relacionados con el impacto visual, algunos forman parte de los elementos y cómo se utilizan o de las fuerzas de expresión, pero hay otros como la estructura de la imagen. Es decir, si la imagen se ha estructurado en base a eje horizontal y vertical, o no haya ejes, o solo está el eje vertical, el orden espacial que hay de los elementos, cómo se distribuyen en el encuadre, los puntos de corte, qué queda cortado en el borde de la foto y por qué está ahí, las proporciones, el esquema tonal, si percibimos bien esa diferencia tonal que resalta al sujeto, por ejemplo, el uso del color, la inteligencia que hemos utilizado en la imagen, que tiene mucho que ver también con la narrativa visual y con lo que hemos visto ya. Estos son aspectos de importancia en esa parte compositiva, en esa parte estética que requiere una atención especial. Bueno, pues ante una imagen, si tenemos que hacer un análisis de la obra, tenemos que estar atendiendo a todo esto que estamos hablando. Es decir, primero observarla, dejar que nos comunique, estar receptivos a que nos hable, detectar aquí pues está todo lo que hemos hablado, pues, el nivel de expresión realista, la simbología, realista simbólico, el lenguaje que es muy compositivo, muy compositivo, bueno, pues todos los valores que estamos viendo. Luego llegamos a la parte emocional y a la parte estética. En la parte emocional, pues tengo que ver qué me transmite la imagen, de qué me habla, por qué blanco y negro con este contraste, por qué las manos así, por qué el árbol así, por qué el árbol no está vivo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejemplo con esta imagen y vamos a ver primero observación general y en detalle. Esto es lo primero que tengo que ver, ¿qué me transmite la imagen? Yo la miro, ¿qué me transmite esta imagen? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿De qué me habla? ¿Me impacta? ¿Qué me cuenta? Todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer cuando vemos una imagen. A veces cuando estoy ejerciendo como juez o como analista en los cursos, me dicen, oye, ¿cómo te acuerdas de aquella foto? ¿Sabes? Me dicen, oye, ¿cuáles fotos te han gustado? Pues esta. ¿Te acuerdas de casi todas? Sí, sí. Es que les dedico tiempo a comprenderlas. Cuando ya comprendes algo, es difícil que se te olvide cuando le has dado esa importancia y ese esfuerzo que le has dedicado. Entonces, lo primero, la observo y le doy esa oportunidad en general, digamos, esos valores globales de emoción o gusto. Eso es fundamental para empezar. Siguiente, lenguaje, pues obviamente es muy compositivo. Es decir, el sol no está ahí por casualidad, no está nivelado el horizonte por casualidad, esas ramas no conducen hacia los sujetos por casualidad. Se nota que ha habido una intención muy compositiva en el lenguaje. No hay todos esos valores que dije al principio de la presentación, de desnivelación, no están aquí. Hay mucha composición. El nivel de expresión es realista. Veo con detalle las ramas, veo con detalle el atardecer, es lo que estaba sucediendo tal y como sucedía. Narrativa visual, aquí hay un montón de cosas de la que hablar y sobre todo si no hemos estudiado narrativa visual pues nos perderemos. Pero es muy importante cuando alguien está esperando nuestro análisis de la obra que hayamos hecho los deberes, que podamos hablar de personificación. De repente los árboles ya no solo son árboles, y hay más grandes, más pequeños, ya son individuos. Y dentro de individuos ya puedo empatizar con los seres humanos incluso.
los estoy personificando, me van a contar algo como si fueran personas. El acento, el cómo estoy recargando el peso a través del sol, a través del tono, a través de las líneas en esos elementos, el agrupamiento, el enmarcado, la alegoría, la anáfora, el contraste, la atmósfera, la cadencia, todo esto se está utilizando en esta imagen. Tened en cuenta que muchos de estos análisis de la obra se piden por escrito, me los piden por escrito, desde escuelas, desde academias, desde universidades. No puedo poner cualquier cosa ahí, tengo que hacer, como digo, bien los deberes. Debemos llegar hasta el fondo de la cuestión y analizarla como toca. Bueno, dentro del impacto visual emocional analizaré mensaje y momento. El mensaje nos está hablando de una comunidad, de seres vivos, de una relación entre individuos de una especie, de un árbol viejo, mayor, y de un árbol joven, pequeño, con el sol ahí entre medio de los dos, como que los une, como que los relaciona. Y el momento, pues ya lo estoy viendo, es un atardecer, es casi el crepúsculo, con esa atmósfera, con esa neblina, con esos tonos tan cálidos. Impacto visual, la estética. Bueno, es una imagen tonal, muy basada en el tono, basada en el contraluz, por eso destacan tanto los individuos, porque son oscuros contra un fondo más claro. Se resaltan mucho las formas porque pues hemos utilizado el contrapicado para que se recorten contra el cielo. Hay mucha direccionalidad provocada por ese enmarcado, no solo por la oscuridad del enmarcado, del cielo que queda más arriba, sino de esas líneas de ramas que conducen, que me llevan hacia los sujetos centrales, hacia los protagonistas de la imagen. Ese color cálido refuerza también esa personificación, todavía puede ser más potenciado, saturando la imagen o haciendo un balance más cálido. Centramiento de la figura principal, diálogo con la secundaria. Todo esto son los valores estéticos que voy detectando en la imagen y que tengo que ir analizando. Refuerza mucho el equilibrio porque el peso de la obra es muy central, entonces hay muy poca intención de salida de esta imagen, es muy centrípeta. Las formas están separadas, ordenadas, he elegido muy cuidadosamente ese posicionamiento de cámara. Eso transmite atención, cuidado, orden, sutileza. Hemos sido precisos en el posicionamiento. Bueno, aquí tenemos una imagen con otras intenciones, con otros... Bueno, igual, tenemos que proceder a analizarla, es decir, tenemos que verla de nuevo en general y en detalle qué transmite, qué nivel de emoción, qué nivel de gusto me despierta, si me gusta, no me gusta, me emociona, no me emociona, me transmite esto, lo otro, me parece muy falsa, muy recreada o no, joder, pues de repente me ha hecho sentir algo. El lenguaje ya vemos de nuevo que es muy compositivo, es un lenguaje muy compositivo, muy estructurado, muy concebido. El nivel de expresión es realista, es la realidad, estas rocas están ahí, ese grado de detalle, esa textura, ese cielo, esa persona, es muy realista la intención de la toma. Luego me voy a la narrativa visual y de nuevo hay varios recursos. El aede es geográfico, el haber buscado este entorno geográfico, el aislamiento, el cómo la figura humana destaca tonalmente por aislada, pequeña en este encuadre, el agrupamiento de rocas que le hace la escena más imponente, la alegoría con respecto a la muerte, al naufragio, al abandono, a la pérdida, el trabajo de la escala, de que todo parece muy grande porque la figura humana pues es pequeña, me está ayudando a medir la dimensión del encuadre. Bueno, pues todos estos conceptos de la narrativa visual, estas figuras de la narrativa visual están presentes y las tengo que reseñar, y su papel dentro de la imagen. Luego, con respecto al impacto visual emocional, pues el mensaje ya lo estamos viendo, nos habla de una pérdida, de un fracaso, de un abandono, de una muerte. Y el momento es un amanecer que se ha reforzado esa atmósfera extraña y dramática de las nubes con una larga exposición y el uso de unos filtros degradados pues para conseguir ese cielo un poquito más tenebroso. Pues este es un poco el análisis del momento. Luego entro en la estética, en el impacto visual estético, pues es una imagen tonal porque está en blanco y negro, es muy evidente que es tonal con mucho resalte del sujeto, he utilizado la escala, he utilizado el paisaje inerte y descomunal con la pequeña figura humana que la hace mucho más frágil. La propia posición de la figura humana también la hace más frágil. La ausencia del color que refuerza esa sensación dramática. Es un esquema de equilibrio asimétrico. Hay una diagonal entre esa figura humana blanca
y la parte más alta de la roca de la izquierda, que es el eje, es la estructura de la imagen, y se está relacionando pues con ese sujeto tan reforzado con ese trabajo tonal. Hay mucha separación de las formas, es decir, de nuevo me habla de que el posicionamiento de la cámara ha sido muy cuidadosamente buscado. Se han ordenado las rocas, no se solapan, parece que se ha reservado una zona para que aloje, para que acoja al sujeto de la foto. Entonces me hace pensar eso, que la persona que hace esta foto, que la conozco bien porque soy yo, pues estructura primero el paisaje y luego añade la figura humana para aportar más concepto de momento y de mensaje. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar y lo que lo que me gustaría que sintiéramos cuando vemos una imagen, esa oportunidad primaria de observación, de detección de detalles, de detección de intenciones, de mensaje, de momento, y luego pues esos valores primarios que voy a detectar enseguida, tanto emocionales como compositivos. Si hay una textura, si hay unas líneas de dirección, si hay unos elementos pequeños, aislados, rodeados de mucho espacio. Toda esta percepción se crea en el momento que se hace la foto, en el momento de la toma, y se tiene que hacer muy cuidadosamente si queremos despertar emociones. Y bueno, pues me despido de la presentación pues diciéndoos que tenemos una plataforma formativa donde tenemos estos contenidos muy desarrollados en cursos. Cada curso tiene 8 horas. De momento hay 11, pero ya estamos trabajando en el siguiente, que es el reportaje. Hacemos atención one-one, personal, directos, diferidos, zona abierta, canal de YouTube. Bueno, que todo el mundo está invitado a la Casa de la Fotografía. Bueno. Bueno, pues sí, no sé, os ha parecido. Yo imagino que un poco con los nervios de empezar, no he empezado muy bien del todo, pero es la forma en la que yo hago los comentarios de la imagen. Es decir, es la forma en que yo estructuro un análisis y una evaluación y un comentario de una imagen. Me apoyo en estos conocimientos. Pues muchas gracias, es fantástico, desde luego, aprender cómo ese sistema de cómo analizar una fotografía y cómo llevar ese orden, ¿no? Porque es una de las preguntas que han entrado, que aprovecho también para recordarle a los asistentes que en el formulario que aparece junto al vídeo pueden preguntarte cualquier cosa relacionada con la charla. Pero sí, teníamos una pregunta que ya se ha resuelto, ¿no? Que ya la has explicado. ¿Cuál es el procedimiento que sigues a la hora de diseccionar una fotografía? Lo hemos estado viendo en una de las diapositivas últimas que has... Mira, yo voy a empezar directamente, ¿sabes?, con la parte más analítica, con el lenguaje, el nivel de expresión, la narrativa, todas las partes de disección de una foto. Pero no es justo empezar así muchas veces. Es decir, no quiero que olvidemos que esa primera vez que aparece una imagen ante nuestros ojos tiene que tener esa oportunidad de empatía, de conocimiento, de comprensión. Ese es el primer paso, comprender y empatizar. El siguiente ya puede ser analizar. Ya hemos cubierto ese... No sé, es como empezar a hablar de, no sé, de qué te pasó ayer sin habernos saludado. Oye, Fran, buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien. Oye, que te tengo que... Y entonces ya como que fluye, ¿no? Pues un poco así. Sí. Mira, te pregunto también, Benito, ¿puede faltar conocimiento histórico sobre la fotografía en las nuevas generaciones? Claro. Está claro que dices que hay que llevar los deberes hechos y eso es fundamental. Las nuevas y las antiguas, es decir, ten en cuenta que un fotógrafo saben que le gusta hacer fotos, no que le gusta estudiar fotografía. Entonces hay muchos grandes fotógrafos que a lo mejor en la parte teórica pues no les ha interesado desarrollarla porque lo que les gusta es recorrer el mundo informando y fotografiando y transmitiéndonos lo que han sentido en esos lugares y informándonos de cómo son. Pero hay otra parte que nos dedicamos también a la docencia, que además no somos de fiar, porque digamos que cada uno estructura sus conocimientos y sus protocolos de una manera distinta, pero sí que es verdad que aunque cada uno le dé un nombre, es decir, a lo que yo llamo, yo qué sé, pues lenguaje, otro le llamará, oye, pues momento y composición, lo que sea. Pero ya comprendes el concepto y dirás, bueno, este le llama así y el otro le llama así. Pero se utiliza, ¿no? Esto es lo que yo hago. No es nada, ¿cómo te diría yo? No es nada universalizado, que es lo que me preocupa mucho en la fotografía, que cuando alguien encuentra un nuevo conocimiento o quiere poner algo en común con la comunidad,
pues no queda registrado que esa persona dijo eso en ese momento. Creo que es muy importante y nos lo perdemos. No se unifica conocimiento, nadie aprueba un conocimiento. Sí. Mira, tenemos otra pregunta que entra, dice, parece que en algunos foros la imagen bella, bonita, está mal vista. ¿El mal gusto es moderno? ¿A qué crees que puede deberse? Es que el gusto es una cosa, es la evolución de cada persona. Lo que no te gusta hoy te puede gustar mañana y te puede gustar ayer. Y lo que te guste pasado mañana no tiene nada que ver con lo que te gustará dentro de 3 meses. Yo creo que la fotografía se basa mucho en el respeto, en el estado evolutivo de las personas, la persona que empezó a hacer fotos ayer y la persona que lleva 50 años haciendo fotos. Su conocimiento de qué buscan, de cómo, de por qué fases han pasado, no es la misma. Entonces, pues debemos buscar ese respeto. Yo creo que lo bello siempre ha tenido una oportunidad. Es decir, el mundo de la belleza, el plasmar la belleza, siempre ha tenido una oportunidad porque es algo importante para el ser humano. Tú no te pones cosas feas en tu casa a propósito de decir, mira, esto me hace vomitar, me lo voy a poner aquí en la pared, un bocadillo de hace 10 años. No, te pones cosas bonitas que te den alegría, que te den ilusión. Pues un poco la fotografía es eso. Aquellos que ya saben plasmar belleza, pues lo buscan, lo utilizan. Ahora, hay mensaje. No olvidemos que la fotografía puede contener un mensaje. Y esto a veces se nos olvida. A base de fotos cuyo contenido es simplemente bonito, mira qué flor, mira qué pájaro, mira qué nube. De repente te olvidas que puede tener un mensaje. Y entonces alguien te llama y te dice, no, pero fíjate que esta foto habla de la muerte. Ah, ¿por qué? Hombre, porque no es un árbol muerto, está muerto, son ramas, son esqueletos. Ay, va, pues no me había fijado. Y entonces descubres que detrás de la belleza hay más cosas que ver. Claro. Te pregunta Aldi de Almería, bueno, te felicita porque le ha encantado la ponencia y dice, ¿cómo saber ordenar los pesos de la imagen? Bueno, los pesos es muy amplio, ¿no? Es amplio, pero también es conciso. Es decir, el encuadre primero hay que definir el espacio. ¿Con qué espacio cuento? Pues mira, voy a hacer una panorámica 2:1. Vale, ¿y ahora cómo estructuro mi imagen? Pues hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, un esquema de equilibrio asimétrico es un buen reparto de pesos. Es decir, utilizar la parte inferior izquierda y la parte superior derecha y trazar un diálogo ahí es algo que sabemos hacer o todos deberíamos saber hacer y que ya supone un equilibrio de pesos y un llenar la imagen con un contenido. Otras veces son las formas las que sugieren cómo debo llenar esa imagen, cómo equilibrar esa imagen. A veces es el uso de los elementos, como imagínate que tengo un triángulo gigantesco que es una montaña enorme y detecto un vacío estructural aquí porque no hay nada y esto pesa demasiado en un lado de la imagen. Pues de repente busco un punto, una piedrita, una hoja seca, cualquier cosa que funcione como punto y ya digamos que la esencia del punto como elemento compositivo es equilibrar grandes pesos. Bueno, pues ya estoy equilibrando. Es aprender cómo se hace. No es tan difícil, es muy sencillo. El estudio de la composición más elemental, que es el uso de los elementos, ya me lleva a ese reparto de pesos visuales, a ese equilibrio de pesos y equilibrio con el espacio. De acuerdo. Te pregunta Julio, ¿puede haber un exceso de relato escrito en la fotografía contemporánea frente al discurso visual? Espero que no. Es decir, todos sabemos que una imagen que no conecta ya la puedes justificar con 100.000 palabras. Si no conecta, no conecta. Es decir, hay personas que ven una imagen se emocionan y entonces te cuentan, no, es que yo sabes que perdí y te cuentan toda su historia alrededor de tu mensaje y de tu imagen, ¿no? Espero que la imagen sea lo suficientemente evocadora como para no necesitar de una justificación. Ahora, ¿qué hacemos los formadores? Saber encontrar cuáles son los responsables de esos estímulos y de esas respuestas emocionales a la composición o a la estética o al mensaje o al momento o a la inteligencia con el uso de esa narrativa visual. Y entonces la justificamos, pero ojo, la imagen tiene que conectar y ser autoexplícita, como sabemos todos que nos gustan las imágenes, que la veas y digas, ostras, es que te lo dice todo. De hecho, me acuerdo de una frase de Eugene Adjet que hoy en día debe estar más presente que nunca. Dice, una buena fotografía es como un buen perro de caza. Muda, pero elocuente. Si tú ves al perrico y dices, mira, algo he encontrado porque está que se sale, mueve, pero no ladra, porque si no lo espanta, ¿no? Bueno, pues un poco así. Victoria te pregunta, con la evolución que va teniendo el fotógrafo en cuanto a sus fotografías, ¿es válido borrar esas imágenes que ya no te representan o que son las de tus inicios? Yo de nuevo hablaría de respeto. Es parte de tu historia.
Es parte de tu historia. Yo no lo borraría, yo no las borro. Y a veces me las encuentro, ahora estoy escaneando diapositivas de hace 30 años. Y me estoy encontrando pues de todo, ¿sabes? Cosas que dices, qué lástima no haber estado enfermo ese día y no haber gastado diapositivas. Y otras veces que digo, ostras, pero ¿cómo pude hacer yo esto si no tenía ni idea de lo que estaba haciendo? Pura intuición. Yo creo que es parte de tu historia, es parte de tu vida, es parte de tu evolución y las debes respetar. Aunque no te representen ahora. Otra cosa es cuándo las muestras, en qué contexto, a qué personas, en qué momento. Pero destruirlas es, yo lo pensaría 2 veces. Mira, otra pregunta que me parece muy interesante. Dice Manuel, en igualdad de condiciones técnicas, compositivas, cromáticas, temáticas, ¿quién decide, el corazón o la razón? ¿La subjetividad o la objetividad? Depende de cada persona. Para mí es la emoción, es decir, es el corazón. Si una imagen te toca, te transmite, le puedes perdonar un montón de cosas. De hecho, mira, te voy a poner un símil que yo creo que todos vamos a entender. Encuentras una foto perfectamente realizada, perfectamente positivada, perfectamente de todo, con un nivel de calidad técnica tremenda, pero hay otra al lado que tiene muchas carencias y te despierta emoción. Pues porque te está hablando, no sé, de la invalidez de un niño, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Que dices, ostras, pero qué barbaridad de foto, pero que fíjate que no está nítida, ya, oiga, pero es que la otra no me dice nada, la otra es la maceta del balcón de su casa. Yo no conecto emocionalmente con la maceta del balcón de la casa de este señor y con esta otra escena sí que estoy conectando emocionalmente. Entonces hay personas que son mucho más emocionales y conectan así y otras que son más racionales y lo vemos además, fíjate, estoy viendo muchos podcasts últimamente a ver cómo lo hace todo el mundo, ¿no? Y a ver qué se aprende y hay quien su primer impulso es, pero ¿cómo no? Y te trazan aquí unas rayas rojas y te marcan aquí no sé qué y aún no te han dicho lo que comunica la imagen, no le han dado esa pequeña oportunidad de decir, oiga, pero yo qué sé, es mi rincón preferido, estoy con mi abuelo ahí que ya falta el hombre y es la foto que más quiero de todas las que tengo y te está diciendo que porque has descentrado al abuelo tanto hacia... Bueno, pero denle primero esa oportunidad que no le ha dado de empatizar. Luego ya entraremos a esa parte más racional y más analítica. Claro. Yo creo que se me ha visto mucho el plumero por cómo ha empezado. Es decir, yo he empezado, claro, yo he empezado ya con esa intención. Sí. Mira, te pregunto también qué está pasando con los bancos de imágenes, con la fotografía de stock. Bueno, el mío se sigue manteniendo. Si entras en Nature Picture Library, siguen vendiendo muy bien, están metiendo un montón de promociones, han abierto un mercado asiático súper bien y están funcionando muy bien. Que de nuevo hay saturación, claro. Entonces, el que ha optado por el microstock o por aquellos lugares, aquellos bancos de imágenes, aquellas agencias de stock que no eran muy exigentes a la hora de admitirte, pues te encuentras que es por no te han admitido porque hay 100 millones ahí de personas y el único que hace dinero ahí es la persona que posee la agencia, que es el director de la agencia o el propietario. Eso es lo que está pasando, la saturación de la imagen que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y es que pues ahora vivir de una agencia de stock es mucho más complicado. A mí me siguen llegando las liquidaciones trimestrales de las cuentas que tengo abierto en NaturePL y no he notado una caída tremenda en las ventas, ni mucho menos. O sea, se defiende muy bien, pero claro, es una agencia muy bien implantada. Hay otras como AG Photostock, pues que se han dado más al microstock y se han reconvertido. Fototeca 912 está casi desaparecida. El banco de imagen de la agencia del Museo de Historia Natural de Londres se ha saturado muchísimo. Pues cada empresa lo ha afrontado de una manera distinta, pero aún encuentras lugares donde cuesta mucho entrar, pero una vez que has entrado te cuidan. Bien. Julio pregunta también cómo se entiende el AEDES en la narrativa visual. El AEDES es esa intención de mostrar cómo es el entorno de un hito paisajístico. Es lo que hemos visto en esa playa de Hornhalar, donde estaba la niña como naufragada, ¿no? Esos hitos, esas rocas, esa imagen muestra mucho del entorno. Muestra que son unas rocas muy próximas a la costa, que se pueden vadear, que la marea las deja en seco, que se puede... nos habla mucho del AEDES, es decir, del entorno del hito paisajístico. Ese es el concepto de AEDES. El propio hito es lo que andamos buscando y el AEDES o el entorno donde habita ese hito, donde se ubica ese hito, es el que nos permite tomar fotos o no tomarlas. Porque si estas rocas estuvieran 3 millas mar adentro, pues allí no podría hacer una foto de larga exposición si no me puedo apoyar en nada, si no hay otra superficie que sobresalga, ¿no? Entonces es lo que condiciona mucho la fotografía. Claro. Hay muchas felicitaciones. Qué bien. Me llevan Oye, encuentro las preguntas muy sesudas, ¿eh? Estaba todo el mundo ahí con el lápiz y el papel. Sí. Sí. Raquel dice que le parece genial esa parte de comenzar empatizando con la imagen. Qué bien.
Bien. Y José, que fue una decisión de incluirlo aunque no forma parte del contenido. O sea, en teoría, cuando analizas una imagen, esa primera parte no tienes por qué hablar de ella. Tú no tienes por qué decir en un análisis de la imagen lo primero que me ha transmitido la foto, pero es verdad que si entras directamente a analizar una foto, me parece una falta de respeto y una falta de dar opciones a esa empatía, ¿no? A perderla esa empatía. Pues gracias a Raquel. Sí. José pregunta, ¿piensa que a veces el fotomontaje es necesario como expresión artística? Por ejemplo, el surrealismo o no. No, absolutamente. Entonces, la fotografía es una expresión artística. ¿Cómo vamos a limitar las opciones? No podemos limitar las opciones de los artistas visuales. Yo no conozco ninguna expresión artística que se autolimite. Claro, a veces me preguntan esto porque conocen que yo soy purista y no han escuchado el porqué o lo saben, ¿no? Pero quieren que lo explique otra vez, ¿no? Y entonces, yo soy purista pues porque muchas de mis fotos se dedican a la conservación de la naturaleza. Precisamente este año, dentro de un mes y medio, se va a hacer público un premio que me han dado un poco por esa trayectoria conservacionista. Y claro, si yo retocara las imágenes, ¿qué credibilidad tendría para la conservación? Para mí la conservación de la naturaleza es una prioridad. Que la campaña del lobo ibérico, de la protección del lobo ibérico, se esté haciendo con mis fotos, es una prioridad. Para mí es más importante eso que el haber retocado fotos durante toda mi vida y tener mucho más impacto visual, porque no podemos negar que una foto retocada puedes llegar a un nivel de impacto visual pues que probablemente no vayas a llegar con una imagen realista y purista. Entonces es absolutamente necesario. La limitación de esto tendría que ser por una cuestión muy ética, muy moral, como la que yo digo, como la de, por ejemplo, todo el apoyo que hago a Greenpeace o a Dena World Wildlife Fund con fotografías. Lo primero que te preguntan es, ¿están retocadas? No, usted ya sabe que no. Ah, estupendo. No, de usted no fiamos, pero porque tengo una trayectoria ya en el purismo. Entonces yo me lo he autoimpuesto por una cuestión importante, sí. De momento no tenemos más preguntas, pero yo quería preguntarte personalmente sobre ese descubrimiento que hiciste con el doctor Rivera de la Argania espinosa. Sí. Bueno, pues encontré un árbol en una partida aquí en Alicante, en una partida rural. Le hice fotos, me la llevé a la Universidad de Murcia cuando yo estudiaba biología y el catedrático me dijo, ¿sabes que no sé lo que es? Y entonces sí, y montamos una pequeña expedición aquí, y, bueno, cerca de mi casa, a unos 20 kilómetros de mi casa. Y bueno, pues con las guías empezaron a identificarla, familia Zapotaceae, Argania spinosa, descrita por Linneo, renombrada por Skills, nueva especie para la flora europea. No existía, es el primer árbol que se conoce de Argania spinosa en la flora europea. Se supone que es un endemismo nordafricano y que fuera del norte de África no existía en ningún sitio. ¿Hay más, imagino? 8 ejemplares, un bosquete de 8 ejemplares. De 400 años de antigüedad, los más viejos. Pues una curiosidad de esas. De repente, pues fíjate, yo tenía 18 años, estaba estudiando biología en la universidad y de repente me vi pues con el catedrático de etnobotánica, con 3 o 4 allí, que me hicieron en inglés un burofax para enviar a la revista Science, Ciencia, en francés, para que lo publicaran en los anales de la revista y no sé qué. Yo, ¿sabes? Dije, esto va a ser así toda la carrera porque así no voy a estudiar nada. Y aquí así me cateaban. Qué bien. Después de eso, como para dedicarte a la fotografía deportiva, ¿no? O de otro. No, el caso es que no acabé la carrera, ¿sabes? De repente la fotografía tira de ti y te lo tienes que dejar todo. Pero ahí me di cuenta de que la fotografía es la herramienta fundamental para el que sea, ¿sabes? Ya puede ser investigador de lo que sea, ya puede ser lo que sea. La fotografía es una herramienta de valor añadido a cualquier profesión y a cualquier tipo de dedicación. Pues, Benito, sigue siendo un placer escucharte y cada minuto que pasa es un verdadero gustazo. No sé si Jerónimo quiere decirte también algo. De momento no tenemos más preguntas. Bueno, sí, perdona. Si te digo que se quede ahí grabado. La verdad es que hacéis un papel muy destacado en la formación, porque con estos vídeos que dejáis ahí grabados de tantos autores, pues es una especie de biblioteca donde se puede ir a consultar y que felicitaros por la labor. Sí, gracias. Mira, Raquel te pregunta qué vamos a hacer con los archivos fotográficos acumulados cuando pasen por aquí 20 años. ¿Qué hacemos con tanta fotografía acumulada? ¿Pero te refieres, Raquel, a diapositivas y negativos o te refieres más a capturas digitales? Porque los fabricantes de discos duros están súper contentos con nosotros.
y con el consejo que te he dado yo de no borrar. Sí, no sé si Yo estoy digitalizar lo analógico ya es un suplicio. Estoy haciéndolo. Sí, sí. He hecho un artículo con un aparato que es como un tubo de extensión con un metacrilato al final. Ahí meto la diapositiva y le hago una foto con un macro y consigues un buen rango dinámico porque los sensores ahora mismo tienen muy buen rango dinámico y buenas prestaciones. Y estoy salvaguardando todas esas diapositivas. Por supuesto que las elijo porque hay 2,5 millones de diapos ahí en mi garaje. Lo que hago, pues eso me sacó una de cada 1000. Y aún así tengo trabajo hasta morirme y más allá. Creo que es la forma más eficiente de digitalizar, ¿no? Antes que un escáner o que sin hacer una nueva fotografía. Por supuesto, decir un escáner se te va a quedar obsoleto y las cámaras de fotos, como la vas renovando cada X tiempo y la calidad de los sensores es descomunal, pues consigues un rango dinámico, una nitidez y un peso de la imagen bastante adecuada, sí, y el color igual. De acuerdo. Pues adelante, Jerónimo, cuando quieras. Bueno, yo he estado absolutamente escuchando. Como siempre, es un placer escuchar a Benito y yo creo que esta ponencia, lo mismo que todas cuando estuviste de jurado en el Congreso de Jurados de la FAP, es decir, es formación y es un deleite escucharte, ¿no? Primero, por todo el bagaje que llevas, que se te nota. Es decir, cuando hablas, necesariamente los que estamos detrás, pues tenemos que escuchar. Y eso es muy importante, ¿no? Saber escuchar y atender, no aprender. Y esa es una de las patas del asociacionismo que todos tenemos que potenciar, es decir, la formación, ¿no? Decir, bueno, agradecer a todos los que hoy han estado aquí detrás de la plataforma TV, del canal TV FAP, escuchándonos. Agradecerte, por supuesto, Benito, tu presencia aquí. Sabes que te quiero, sabes que formas parte de esta federación desde los inicios y que espero que sigas formando mucho tiempo parte de esta federación, ¿no? Agradecer al equipo, a Directos Pro, a Albert Garrido, a Fran, porque siempre hacéis un trabajo muy profesional y magnífico. Decirte, Benito, pues que la federación ya está abierta. Estamos ya haciendo las primeras pruebas de una fototeca, de la fototeca de la Federación Andaluza de Fotografía, con varias ramas, entre ellas desde una biblioteca para ir poniendo ahí todos esos libros fotográficos que han nacido en Andalucía y que hace falta conocerlos. Al igual ha salido el tema de todas estas ponencias que estamos dando, del Congreso, para que la gente los pueda ver, los pueda observar, y vamos a intentar abrir la fototeca pues a una rama de fotografía desde que empezó la federación en el año 80 hasta ahora, porque pensamos desde la FAT que es muy importante conocer la historia de la fotografía andaluza, ¿no? En primer lugar, y por supuesto la española, ¿no? Vuelvo a decir, gracias a todo el equipo, Fran, de la FAP, que trabajáis duro y muy bien. Benito, no sé qué decirte, sabes que esta es tu casa, sabes que mi persona también ya es un cariño enorme el que te tengo. Muy agradecido siempre por estar con nosotros y espero verte muy pronto en una charla, en un taller, pero que sea presencial, que sabes que tu compañía siempre es muy agradable, ¿no? Amén. Amén. Esperemos que sí. Y bueno, felicitar a la gente y decirles que el mes que viene pues seguimos con el ciclo de ponencias de la Federación Andaluza y que os esperamos. Fran, cuando quieras, como debe esta ponencia. Voy a dejar que despida Benito. Gracias. Muchas gracias. Agradecer a Benito. Muchas gracias. Nada, simplemente pues eso, agradecer ya lo ha dicho Jerónimo, a los que nos siguen, a los que trabajan ahí para los demás, a los altruistas y a los que hacéis posible todo esto. Pues gracias. Despedimos aquí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.